Historias de terror de la internet. Se dice que en el hospital número 25 del IMSS en Monterrey, Nuevo León, habitan seres del más allá, ya que dentro de sus instalaciones han nacido muchas historias de terror, incluyendo a una enfermera maldita, un exorcismo y a la misma muerte. El primer incidente que se conoció fue el de una enfermera llamada Margarita, quien por dedicar tanto tiempo al hospital, su esposo la abandonó, dejándola sola y destrozada. Margarita estaba tan enojada con sus pacientes por considerarlos los culpables de su desdicha, que comenzó a cambiarles el medicamento para vengarse, causándoles a muchos la muerte. Estas atrocidades no fueron descubiertas hasta 10 años después, cuando un doctor la descubrió en el perverso acto. Margarita no estaba dispuesta a ir a la cárcel, así que se encerró en el almacén de medicinas y terminó con su vida tomando uno de los medicamentos. Y aunque la enfermera ya no estaba físicamente para dañar a los pacientes del 7º piso, su espíritu vengativo se quedó para seguir haciendo sufrir a aquellos a quienes tanto odiaba, por lo que misteriosas muertes seguían ocurriendo, hasta que de pronto, una noche un paciente comenzó a gritar enloquecido. Cuando el equipo de doctores y enfermeras entraron a la habitación, encontraron el fantasma de Margarita. Estaba suministrándole el medicamento al paciente, quien no paraba de pedir auxilio. El rostro del espectro era pálido, como el de una calavera, y su uniforme era uno muy antiguo. La enfermera desapareció ante la presencia de todos, pero no sin antes observar a cada uno de los presentes. Después de este paranormal suceso, el 7º piso estuvo clausurado por un tiempo, hasta que se aseguraron que la enfermera maldita dejara de molestar. Años más tarde, un nuevo caso aterrador estaba por arribar, y es que se dice que en el 10º piso se realizó un exorcismo a una mujer, por lo que existe una increíble energía negativa en ese nivel, el cual actualmente sigue clausurado. Sin embargo, lo que habita dentro de ese piso abandonado, sin duda, quiere ser encontrado, pues, aunque no se puede entrar, testigos cuentan que el elevador sin razón alguna a veces se queda varado. Esto al pasar por el 10º piso, y las puertas se abren como una siniestra invitación a entrar. Una enfermera que trabajó gran parte de su vida en el hospital afirma que todas estas historias son verdaderas. Todavía hay otras más aterradoras, como la de la muerte que recoge a los enfermos en grupos de 3. La enfermera cuenta que antes de morir uno de los pacientes, ella podía sentir que la muerte estaba cerca, e incluso en una ocasión se le presentó un cuerpo presente. Su aspecto era el de un hombre elegante vestido de negro. En un principio, ella no sabía que se trataba de algo sobrenatural, hasta que se dio cuenta que nadie más lo pudo ver. Y así, como existen historias en ciertos lugares, también existen historias en los hospitales. Hay muchos testigos que dicen haber sido atendidos por la planchada, una enfermera bondadosa, quien después de una muerte difícil se quedó a ayudar a los enfermos que la necesitan. Pero esa será otra historia. En los hospitales las horas suceden muy lentamente, sobre todo en el turno de la noche, y las enfermeras tenían la costumbre de contarse historias entre ellas, de todo tipo, divertidas, dramáticas, de terror, de amor o desamor. Pero eran las historias de terror las que más preferían las novatas. Una vez, una de las enfermeras más viejas, de nombre Mercedes, durante una noche relató lo siguiente.
Hace mucho tiempo, en la década de los 70, tuvimos como paciente un anciano de unos 80 años, el señor Moore, que llegó al hospital de un cuadro agudo de peritonitis. Lo operaron de urgencia y en esa misma operación descubrieron que sus tripas estaban carcomidas por un cáncer. Los doctores cerraron la herida y luego lo pusieron en la sala del pabellón 3, donde generalmente van a parar los pacientes que ya no tienen más remedio. Nadie, absolutamente nadie quería atender al señor Moore. Las drogas y el dolor lo habían vuelto loco. Era muy agresivo y mordió en varias ocasiones a las enfermeras más distraídas. Lo ataron a la cama, pero aún así trataba de mordernos si nos acercábamos demasiado. Sus dientes castañaban en el aire y aún recuerdo ese ruido escalofriante que hacía al chocar entre sí. Tic, tic, tic. Una noche escuché el timbre de uno de los pacientes y al ver el tablero me di cuenta que se trataba de la habitación de Moore. Como yo era la más nueva, generalmente me mandaban a mí, por lo que no tuve más remedio que ir a ver qué pasaba. Pero cuando llegué a la habitación me encontré con una sorpresa. La cama del señor Moore estaba vacía y había sangre en el centro de las sábanas, mucha sangre. El paciente que compartía la habitación con él era quien había apretado el timbre para alertarnos. Salí de la habitación para buscarlo y de repente me sentí embargada por un terror inexplicable que me sacudió de pies a cabeza. Ustedes saben que el pabellón 3 es un lugar de por sí tétrico, comentó. La gente muere ahí todos los días. Se escuchan lamentos, llantos, gemidos. Los pasillos siempre están mal iluminados y huele muy mal, aunque una termina por acostumbrarse. Miré hacia abajo y vi que había un rastro de sangre. Se dirigía hacia los ascensores. Seguí el rastro con la mirada y al llegar al extremo del pasillo, donde hay una curva, vi que algo se arrastraba sobre el suelo. Al principio pensé que era una serpiente, pero luego, con demasiado horror, me di cuenta que se trataba de las tripas del señor Moore. Se le había abierto la herida y arrastraba las tripas como una horrible cola de unos 10 metros de longitud. Se tambaleaba en dirección a la puerta abierta del ascensor, con aquella asquerosidad siguiéndolo. Corrí hacia él y resbalé en la sangre del piso. Y creo que fue una suerte, porque cuando el señor Moore se metió al ascensor, se dio vuelta y me sonrió. Fue la sonrisa más maligna y demencial que vi en mi vida. Sus ojos estaban negros por el dolor y la locura. Apretó el botón de la planta baja y las puertas del ascensor se cerraron y gran parte de sus tripas se quedaron fuera. No necesito decirle lo que ocurrió cuando el ascensor bajó, tampoco quiero hacerlo, porque fue repugnante y estremecedor. Incluso los médicos más experimentados vomitaban a ver el interior del ascensor. Pero el horror no terminó ahí. Al cabo de una semana de haber muerto el señor Moore, una enfermera dijo haber visto a un anciano caminando por el pasillo del pabellón 3, con las tripas siguiéndolo como un rabo. La enfermera renunció algunos días después, y el mito del fantasma del señor Moore quedó, diciendo que aquellas tripas serían la cola del diablo, que lo acompañó al final de sus días, aunque nadie más volvió a verlo. Después de terminar su relato, una de las novatas señaló con cara de espanto hacia el pasillo. Ahí, a través de la puerta entreabierta, podía verse un intestino largo y ensangrentado, que con lentitud de gusano se arrastraba sobre el suelo, en dirección de los ascensores. Lamentos aterradores
susurros y sombras misteriosas. Son solo algunas actividades fantasmales que acontecen noche tras noche en el hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mejor conocido como el ISSSTE. Derechohabientes que permanecen internados aseveran que cerca de las 3 horas la voz de una niña se escucha por los pasillos. A veces se escuchan risas o que alguien llora. En una ocasión, mi hermana dijo que vio a la silueta de una niña bajar por las escaleras. Esto lo expresó una derechohabiente del ISSSTE. También relató que con su consanguínea quedó estupefacta al ver aquel fantasma con figura de niña. Dice que tiene ojos de muerte. Nada más con verla, la sangre se te pone fría. Otro caso de otro derechohabiente señala haber tenido un encuentro cara a cara con el ente fantasmal. Es algo que no es explicable, es algo aterrador. En la oscuridad se pueden ver sus ojos, y cuando la vi estaba a unos 10 metros, y en un solo pestañeo estaba frente a mí, y escuché que dijo: «¿Me dejaste, mamá?», manifestó el hombre. Vecinos de la zona cuentan que en donde está el edificio del ISSSTE antes fue el cementerio municipal, pero al ir creciendo la ciudad, exhumaron los cuerpos putrefactos y las osamentas. Esto para posteriormente trasladarlos a lo que hoy se conoce como el Panteón Guadalupano. La leyenda dice que a la pequeña se le practicó un exorcismo, pero el demonio venció a Dios. Es decir, que su alma fue arrastrada al infierno, por lo que espiritistas afirman que la niña no es un espíritu puro, sino el mismísimo Satanás, que busca poseer el cuerpo de su siguiente víctima. Señalan que la niña en vida se llamó Graciela Galván, y se dice que si estás a las 3 horas en el interior del ISSSTE y repites 3 veces «Grace, Grace, sal a jugar», encontrarás al mismo demonio. ¿Te atreverías? Yo trabajo en un hospital de ginecología. Les relato mi historia dadas las circunstancias. Una mujer tuvo complicaciones médicas, ya que estaba esperando gemelas. Dada su situación médica, la señora falleció en el quirófano. Esto junto a sus productos. La señora no pudo ni siquiera ver la cara de sus gemelitas ya fallecidas. Pasando un día después de su muerte, yo me encontraba junto con una compañera de velada. Salimos a comprar un café aproximadamente a las 2:29 de la madrugada. Tomamos el elevador e íbamos platicando. Vimos que en el 4º piso subió una paciente con su tripié de suero y dijimos buenas noches. Nos bajamos en el sótano y vimos cómo la paciente se fue por un pasillo del hospital muy grande, donde se encontraba patología, y nos fuimos por el café. Ya después de unos minutos, nos quedamos mirando y nos dijimos: ¿viste a la paciente? ¿Por qué iba sola cuando no dejan bajar a los pacientes solos? Nos dio escalofríos, porque recordamos que era la misma señora que había fallecido un día antes. Asimismo, nos llenamos de escalofríos preguntando a policías, y viendo cámaras de seguridad, vimos cómo la paciente entra traspasando la puerta de patología, yendo a despedirse de sus gemelitas ya fallecidas. ¿Y tú has vivido algo igual? La siguiente historia que estoy por contarles
Fue relato de una amiga. Ella trabajaba en el IMSS y su jefa tenía una hija. La niña a diario transitaba por el mismo lugar para ir y venir de la escuela. Y siempre veía en un semáforo a un chico sentado. Un día, el chavo se le quedó viendo. Y cuando esta niña entró a su casa, lo vio sentado en la sala de su casa. Ella tenía un don de ver a personas fallecidas. Y les comentó a sus papás lo que estaba pasando. La madre, al escucharla, le dijo: pregúntale qué desea y por qué te ha seguido. Pero la niña no se atrevía, hasta que por fin un día le preguntó al espíritu. Y le contó que él había fallecido en el lugar donde ella lo veía en un accidente de coche y que necesitaba que buscara a su mamá para que le diera un recado. Pero no le decía quién era su mamá o dónde podría encontrarla. La niña le cuenta a su mamá y esta le cuenta a una compañera de trabajo lo que pasaba con su hija. La señora, al escuchar lo sucedido, rompe en llanto y le cuenta que ese era su hijo. La madre de la niña la lleva con su amiga para que le diera el recado de su hijo, el cual fue: dile a mi madre que por favor deje de llorarme, porque no me está dejando descansar en paz. El siguiente relato nos lo cuenta una persona que estaba por terminar su turno como guardia en el Hospital Central. El paso de los años era evidente en los maltratados pasillos del viejo edificio, que junto al tétrico silencio de la madrugada causaba terror a quien estuviera dentro. De pronto, escuchó el espeluznante llanto de una niña. Parecía provenir del tercer piso, el que curiosamente permanecía cerrado desde hacía varios años. Con la piel erizada de miedo, el celador subió por las escaleras, pues el ascensor estaba averiado. ¿Quién está ahí?, preguntó nervioso. Los gemidos se volvían más escalofriantes a cada paso que daba. Al llegar, se encontró frente a un tenebroso sendero que lo guiaba hacia una vetusta bodega, donde se archivaban documentos. Lentamente abrió la puerta. Su respiración cada vez se hacía más agitada. Al entrar, encendió su linterna, debido a que las instalaciones eléctricas no funcionaban. Con la poca luz que tenía, descubrió en la penumbra los pies descalzos de una niña. ¿Qué haces aquí? Deberías estar con tus padres, niña, dijo el guardia lleno de terror. El frío se apoderó de su cuerpo. Fue entonces cuando temblorosos alcanzó a alumbrar el rostro de la pequeña, cuyo cuerpo estaba cubierto por terribles quemaduras y llagas. Sus ojos eran totalmente blancos y su cabello una maraña chamuscada. De manera violenta, aquel espectro aterrador se abalanzó hacia el guardia, quien gritó hasta quedar sin aliento. Cuando logró calmarse, se dio cuenta de que el fantasma traspasó su cuerpo y desapareció del lugar. Al día siguiente, todos en el hospital se enteraron de lo sucedido. Incrédulos, varios compañeros subieron a la bodega a ver si encontraban a la niña. Tomaron fotos del sitio y se burlaban de lo que supuestamente había ocurrido. De repente, la puerta se cerró con violencia y todos quedaron atrapados. Fue cuando el espectro se hizo presente y lanzó un terrorífico grito de ultratumba. Despavoridos, los burlones lograron abrir la puerta y salir. El guardia buscó la explicación de los espeluznantes hechos
y los halló en los recuerdos de Margarita, la trabajadora más antigua del hospital. La mujer contó que hacía más de 20 años, donde ahora es la bodega, funcionaba el área de quemados. Recuerdo que era una niña, llegó grave con quemaduras de 3er grado. Los médicos hicieron todo lo posible por salvarla, pero no se pudo hacer nada. Los gritos de la pequeña eran desgarradores. Lo más triste fue que murió sola, pues nos enteramos que la madre la había abandonado encerrándola en la casa el día del siniestro. Decían que fue su propia mamá quien provocó el incendio. Ese fue el triste relato de Margarita. La noche siguiente, el guardia subió hasta la bodega y en el piso dejó un ramo de flores y un peluche. Justo cuando terminaba su jornada, escuchó nuevamente extraños sonidos en el piso alto, solo que en esta ocasión eran risas de la pequeña que parecía estar jugando. Desde entonces, se han registrado varias apariciones del fantasma en el hospital. Según dicen, se trata de la niña que está haciendo travesuras. Me llamo Idalia. Soy enfermera del hospital de Iste. Hace poco me pasó algo que cambió mi vida. Soy originaria del Estado de México, por lo que soy supersticiosa. En la madrugada del 16 de mayo del 2008, llegó una anciana a emergencias con problemas del corazón. En la ambulancia, los paramédicos habían logrado estabilizarla, por lo que la colocamos en la sala de observación. Teníamos que controlarla y evitar más complicaciones en el estado de la señora. Le asignaron el cuarto 516 del 5º piso. Este estaba a mi cargo. Tenía que supervisarla cada hora. Y como con cada paciente se carga todo en la computadora, alrededor de las 3 de la mañana, hice el recorrido y revisar los pacientes. Fui a ver a la señora. Al llegar a la puerta de su habitación, la 516, me detuve un instante, pues un frío helado recorrió mi cuerpo. Abrí la puerta y dentro en una silla estaba una señora vestida toda de negro. Que al verme se desvaneció. Encendí la luz mientras viajaba a la paciente. Le pregunté si había alguien con ella. Y respondió que era su guardián, porque ella era una bruja. No me reí por respeto. Sonaba una incoherencia por su edad, quizás. Era difícil que yo creyera en brujas. No le di mayor importancia a lo que dijo y seguí con otros pacientes. 2 noches después, una de mis compañeras me comentó que la paciente estaba mal, que algo en su cuarto se aparecía en las noches y la acompañaba. Pero cuando entraban al cuarto esto desaparecía. Hicieron que los de seguridad la buscaran y nunca la encontraban, que hasta la trataban de loca por lo que ella decía. Cambiamos el turno y la mujer al verme entrar me dijo: Tú eres una mujer que tiene el don de ver a los seres del otro mundo, igual que tu compañera, solo que ella se aterra. Las demás enfermeras no notan que estoy acompañada. Ustedes tienen una hora blanca. Es por eso que mi guardián se va cuando ustedes entran. Representan un peligro para él y para mí. Quedé impresionada con lo que me decía. No sabía qué contestarle, por lo que le propuse un reto. Que me dijera algo que nadie supiera. Ella cerró los ojos y en unos segundos dijo algo que no entendí. Me crucé de brazos y esperaba la respuesta. Quería saber si de verdad era una bruja. Abrió los ojos, me miró y dijo: Cuando tenía 6 años, un tío tuyo quiso sobrepasarse contigo. Como no pudo, terminó con la vida de tu gato. Esto fue frente a ti porque no dejaste que te dañara. Sentí que se me estremecía el alma. Eso nadie lo sabía, ni mis padres, mucho menos mi marido, con el que llevaba ya 6 años de casada. ¿Cómo ella pudo saberlo? Salí del cuarto angustiada, confundida y enojada. Trabajé el resto del turno.
Cuando iba a finalizar, pasé a despedirme de la paciente, ya que sería dada de alta y no la vería de nuevo. La señora estaba despierta como si supiera que quería verla. Le deseé la mayor de las suertes, que se cuidara por su salud. Ella me miró fijo y dijo: Tú eres buena y fuerte. El mal no te puede dañar. No temas a lo que ves. Y no está porque si desaparece ante ti, es porque te teme o sabe que tú eres buena. Esa fue la última vez que la vi. Le deseé la mejor de las suertes, que se cuidara por su salud. Cuando regresé de mi servicio, volví a mi guardia. La anciana ya no estaba, la habían dado de alta. Traté de olvidar todo lo que dijo, pero fue imposible. Al pasar por el cuarto 516 me daban escalofríos. Además, Se oían ruidos. al asomarme no se veía nada, estaba sugestionada. Una noche, una paciente pidió ayuda. Según la paciente, había alguien en la otra cama, algo deforme que se burlaba de otro paciente. Pedí que la cambiaran de habitación, así quedaban tranquilos. Le dije al encargado que había que cambiar a la señora de esa habitación, El supervisor aceptó. pero la gente se queja mucho de ese cuarto, que alguien o algo los molesta. Hace 3 meses la habitación fue sellada. Una joven de 25 años falleció de un paro cardíaco. Iba a ser dada de alta al día siguiente. Médicamente no lo pueden explicar, pero así enfermeras dicen que se escuchaban los gritos de terror. Esto, cuando la iban a ver, señalaban la cama de al lado. Decía que ya había alguien que la atemorizaba. La autopsia dice que fue falla cardíaca. Y nosotras creemos que fue por miedo. Historias de terror de la internet es un canal creado de ustedes para ustedes. Manden sus relatos a cualquiera de nuestras redes sociales. Con gusto los vamos a leer. No olviden suscribirse, compartir, dejar un comentario. Y aquellos que son nuevos escuchando, bienvenidos.